Hola a todos y bienvenidos a VM Gran Misterio Live, tu canal de misterios, enigmas, reflexiones y un buen café o té. Algo oscuro ocultan los bosques. Una de las preguntas que me he hecho durante mucho tiempo, y cuando me adentré en los bosques más siniestros que hay, por ejemplo en Barcelona, y descubrí que hay una realidad que ignoraba, una realidad que no mucha gente conoce, entonces vi que el mundo es mucho más oscuro de lo que nos han enseñado. En Barcelona hay un lugar llamado Vallgorguina. Allí tenemos, en el centro de un pequeño bosque, una especie de monolitos, un menhir, formando algo parecido a Stonehenge, pero en miniatura. Allí, un poco más arriba, encontramos unas cabañas hechas con maderas, con ramas, que están repletas de simbología. Incluso los árboles de alrededor están cubiertos por símbolos muy antiguos, como por ejemplo el símbolo de Brigitte. Allí tenemos también árboles quemados que han matado de raíz una serie de rituales que no comprendemos muy bien, pero que sabemos que se realizan. Esta historia de la visita de estas zonas oscuras del bosque, la hice con mi gran amigo Diego Muñoz del canal Hijos del Sol. Fue Diego, quien vive al lado de Vallgorguina, quien me alertó de la existencia de este lugar y de los rituales que se realizaban. Uno de estos rituales era bajar desde ese menhir, de ese Stonehenge en miniatura, por unos caminitos hasta llegar a una iglesia templaria. La gente entraba en la iglesia, rompía las tumbas, los nichos, sacaban los huesos de las personas fallecidas, lo machacaban y hacían un polvo que lo esnifaban en un ritual macabro. Y esto es totalmente real. Hay testigos e incluso a lo largo del tiempo, personas que, pasando por el lugar, han encontrado a gente con túnicas, encapuchados, haciendo rituales extraños, cánticos. Ojo, porque son personas que no podemos catalogar como un cualquiera. Son gente de mucho dinero, mucho poder en el lugar. Y hay que tener cuidado cuando se va a uno de estos bosques, porque esa oscuridad puede tener mucha más fuerza al tener medios, líderes, poder para ir a por ti. Diego y yo hemos ido varias veces, sobre todo por la noche, despacio, con calma, y las veces que hemos ido no hemos encontrado a nadie. Tenemos que ser claros y sinceros, nosotros no hemos visto a nadie allí. Sabemos de personas muy cercanas que los han visto, pero claro, no es algo que todos los días estén ahí haciendo rituales. Son en los días de solsticios en los que hay mucha probabilidad de que esta gente esté ahí. Lo que sí que podemos contar es que la primera vez que fuimos, arriba donde están las cabañas, Diego y yo observamos una cosa blanca muy grande, como si fuera una sábana, pero no era una sábana. Ese movimiento de las sábanas, esa cosa tenía ese movimiento y era blanca y se iba acercando a nosotros. Pero como estaba tan oscuro, solo distinguíamos la figura blanca, no sabemos realmente qué era. Cuando nos volvimos a casa por el coche, mirando así de lado, en la carretera al fondo, en una parte de bosque, también apareció esa cosa blanca. Y nos llamó tanto la atención que Diego se salió de la carretera y casi tenemos un accidente. Fijaos, mi amigo Diego jamás ha tenido un accidente y conduce de la forma más perfecta que le he visto yo conducir a una persona. Y me confesó que era la primera vez que le había pasado algo así. ¿Qué era esa cosa blanca que nos seguía? Pues otra incógnita. Como las historias de ese lugar, de ese bosque, de ese mini Stonehenge, de un señor llamado Xavier.C. que recoge la ufología, también Antonio Rivera, Javier Sierra, Iker Jiménez, de un señor que va allí a hacer fotografías y de repente aparece horas después en su casa, sin estar desorientado, sin saber muy bien qué ha pasado. En las fotografías aparecen la cara de unos seres con forma de piñón, de color oscuro,
con mandíbulas grotescas y no se sabe nada más de eso. Con regresiones descubrieron que hubo una neblina verde en ese menhir, en ese lugar, y de repente se vio en una cueva y unos seres le estaban haciendo algo en el brazo, inyectándole algo, sacándole algo. Luego lo último que recuerda es verse a sí mismo, como si lo hubieran clonado, bajándose en una calle de Barcelona desde su propio coche y luego conducir hasta su casa donde estaba la policía, su mujer súper preocupada porque había desaparecido durante un tiempo y él no lo recordaba. Son estas historias lo que convierten a un bosque en una leyenda, en un lugar mágico, un lugar lleno de misterios. Y es que hay una larga lista de esa zona para poder contar, porque cerca de ese lugar está el Montseny. Diego y yo subimos a la cima más alta del Montseny. ¿Y qué descubrimos? Estructuras megalíticas, cortes perfectos en bloques que parecen haber sido hechos por una vieja civilización. Y decimos esto con una prueba fundamental, la llamada Piedra del Lobo, la Pedra del Llop, que fue extraída de ese lugar del Montseny y que nos muestra unos petroglifos, unas espirales, una cultura. Se puede visitar la piedra, pero no la puedes ni tocar. Hay un cristal de unos 8 centímetros de espesor blindado que impide que nadie se acerque a esta piedra. Muchos misterios, sonidos en los bosques que ha podido captar Diego con su cámara, con el micro de la cámara me refiero, sonidos de alguien que pedía ayuda, sonidos de niños, o sea, psicofonías que se cuelan en las grabaciones. Un lugar mágico, místico, del cual hay que volver allí para descubrir más y más de los secretos que tiene, porque creemos que hay una cueva oculta que conecta con otras que nos llevarían hasta Montserrat, que está lejos del Montseny, relativamente, porque en el mapa están pegados, pero relativamente está lejos. Debe haber una galería de túneles, por lo menos es lo que hemos investigado. Hay una mina de minerales allí en el Montseny que tuvo que ser clausurada. Con el tiempo la cerraron. Pero uno de los que trabajó en la mina, que nos entrevistamos con esta persona, dijo textualmente que la primera vez que entraron en la mina encontraron un túnel que era tan profundo que se veía la entrada cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y cuando llegaron al final encontraron columnas enormes y gigantescas que parecían sostener la montaña. Con eso pusieron en la entrada de esa mina específico un potente sistema de seguridad electrónico con láser, con huella digital, o sea, un verdadero despliegue de tecnología para la entrada, que ahora mismo está cerrado. No se sabe muy bien por qué, pero ya no hay actividad. Las minas del Montseny, del Val Llorgina, también tienen misterios porque nosotros sospechamos que conectan con un túnel que va hacia Montserrat y muchas otras cosas. Animales criptozoológicos, místicos que Diego ha podido encontrar, luces extrañas, bueno, daría para hablar un tema muy interesante, pero esto es lo que esconden más o menos los bosques de allí y si hacemos una similitud con otros bosques del mundo, prácticamente se repite la historia, porque son arquetipos. La brujería, los rituales, son arquetipos. Los menhires, piedras megalíticas, están ahí, se repiten en otros lugares. El menhir de Val Llorgina está alineado con la iglesia templaria y con el Montserrat, pero no es la posición original del menhir. La trasladaron con el tiempo y no sabemos por qué, rompiendo ese mecanismo místico esotérico que forma la alineación, porque debajo de estas construcciones siempre hay energía telúrica o un punto clave. Las catedrales de París están construidas con mucho ingenio y de forma específica en la posición, y esto daría para hablar un programa muy interesante, ojo.
que siguen los patrones de Egipto con las implementaciones de construir en pirámides enormes las posiciones. Las posiciones se trasladó en la época moderna también. Tiene un sentido absorber la energía de las estrellas. Pero eso ya es otro tema, es que me voy por las ramas siempre. La oscuridad de los bosques, amigos. Aquí os dejo este tema para que reflexionéis y penséis sobre ello. Con esto dicho, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.